Bueno, 12:37 minutos, estamos en Decime la Verdad Políticamente Rock en el aire de Vorterix Bahía 99.1 hasta las 14. Ya estamos con nuestro querido amigo, nuestro conocido, según Nacho, nuestro economista de confianza, el señor Fran Cantamuto. ¿Cómo andas, Fran? Nacho, Marce, ¿todo bien? Todo bien por acá. Bueno, no te vamos a tener mucho tiempo porque sabemos que estás por almorzar, eh, pero bueno, que nos importa sobremanera tu mirada de lo que viene a partir de diciembre o a partir del 19 de noviembre. Eh, Como primera pregunta, y esto tiene más que ver con lo personal, ¿cuán preocupado estás por lo que vaya a pasar el 19 de noviembre? Me refiero Yo al balotaje. sí, sí, por supuesto, yo estoy muy preocupado, Marce. Y lo digo pateando la pelota fuera de mi cancha. Para mí el problema, más allá del modelo económico, que ahora charlamos sobre eso, que es lo que querés preguntar, acá hay un Exacto. conjunto de ideas y valores sobre la mesa que me parecen que son un cambio atroz. Porque de un lado hay un candidato que yo he criticado públicamente un centenar de veces, tengo diferencias que son públicas, que le importarán al candidato, Sí, ¿no? Pero digo que no tengo reparos en haber sido crítico cuando había que ser crítico. Pero del otro perfecto, sí. lado hay un señor que tengo que estar protegiendo a mi hijo que no escuche, que quiere vender niños y que quiere vender órganos, que defiende la Exacto. tortura, que no es capaz de decir sí, estoy a favor de la democracia. Entonces, digamos, para mí la dicotomía está muy sencilla de resolver. De un lado, Sí, uno acá está eligiendo si quiere preservar la democracia y los valores que con mucho esfuerzo hemos logrado construir en torno a eso, o quiere tirar todo por la borda y volver, como el propio candidato señala, a la época del fraude patriótico de Roca. tal cual. Bueno, eso entre muchísimas otras cosas que nosotros tenemos preparado para el segundo bloque. Tenemos para escuchar varias de estas cuestiones que vos nombraste, Fran. Y nosotros también estamos preocupados, compartimos con Nacho esto que vos estás comentando. Como primera cuestión, y ya relacionándolo con la parte económica, lo que quiero preguntarte es sobre el caballito de batalla de Milei, precisamente, que es la dolarización. ¿Por qué podría o no podría llevarse a cabo la dolarización? Mira, la dolarización no es una idea nueva, es algo que han traído como al debate para tratar de tensionar en el año, a principios en el 89 concretamente, cuando gana Menem. Volvió a aparecer de la mano de Menem en el 2001-2002 como salida a la convertibilidad, y esta sería entonces su tercera aparición pública a la discusión de dolarizar todo el sistema económico. Entonces, primero que nada, quitarle novedad, ¿no? Y en todos los casos, de lo que se trata es de supuestamente combatir el origen de la inflación, que sería el exceso de gasto público de mano de políticos Uh -huh. irresponsables. Este es el argumento que usa Milei. ¿Por qué lo señalo? Ya en la última llamada que tuvimos estuvimos charlando de cómo esto no se sostiene, me acuerdo. Uh Pero -huh. porque se lo han criticado incluso economistas ultraliberales como López Murphy o Martín Tetaz, que le han dicho, o sea, no que están en el otro radio del espectro ideológico, están ahí cerquita, y le han dicho, el problema es que si vos decís que el problema son los políticos que gastan, en vez de emitir, van a tomar deuda o hacer otra cosa. Y si vemos, por ejemplo, el caso de Ecuador, Ecuador entra en crisis de deuda más recurrentemente que nosotros. Es decir, no se solucionó ese problema que supuestamente viene a resolver. No solo que no lo resuelve, sino que si observamos los casos que tenemos a mano, El Salvador, Ecuador, lo que ha ocurrido es que la distribución de ingresos se deterioró a lo largo del tiempo, es decir, no mejoró con la estabilidad.
Y como si eso fuera poco, importan inflación en dólares, con lo cual tampoco resuelve el problema de la inflación. Es decir, no resuelve ningún problema, es un espejito de color. Y es un espejito de color peligroso. ¿Por qué? Primero que nada, y lo más importante, para que la dolarización funcione, como no hay dólares, requeriría de una mega devaluación y una hiperinflación previa, que es un poquitito lo que ocurrió en los prolegómenos de la convertibilidad. La gente se acuerda de 91 en adelante, una década de estabilidad, pero antes que eso hubo 3 episodios de hiper que licuaron todo. Entonces, cuando el candidato de la libertad avanza, dice que el peso no vale nada, que hay que desprenderse, que es lo mismo que caca, cuando la consultora del candidato, del ex candidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, dice que necesitan una hiper de 45 a 65 días, lo están diciendo con todas las letras. Quieren una mega devaluación, una hiper para licuar los salarios y después se dolariza. Entonces, no es que pasarías a ganar lo mismo que ganas hoy en dólares, pasarías a ganar quizás la 10ª parte. Entonces, distributivamente es muy terrible lo que ocurre. Pero además de eso, el Estado quedaría sin herramientas para atender los shocks económicos. Cuando viene un shock externo, si vos tenés política económica, monetaria y cambiaria, tenés la posibilidad, o sea, podés manejar el valor del peso. Tenés capacidad de regular el impacto que te pega de afuera. Y ojo, en la pandemia fue difícil de resolver, pero por ejemplo la crisis del 2008, que en muchos países hizo un lío bárbaro, acá en la Argentina fue una leve recesión de la cual se salió bastante rápido. Y eso gracias a tener instrumentos de política económica. Queda claro. Bien. Fran, hola, te saludo, habla Nacho acá. ¿Qué haces, Nacho? Bien. Che, Fran, ¿cuáles te imaginás que serán, hipotéticamente, ¿no? Tiene que asumir uno de los dos. ¿Cuáles pensás que van a ser sus primeras medidas? ¿Sí? Te lo planteo tanto en el caso de Milei como en el de Massa. ¿Qué 2, 3 primeras medidas importantes imaginés que lleven a cabo? En el caso de Milei me parece que está más claro. No solo buscaría unificar el tipo de cambios, es decir, eliminar toda esta multiplicidad de tipos de cambio, que quizás en la audiencia dicen, che, pero eso puede estar bueno, dejar de tener tantos pelotes, pero si lo haces de golpe, ya hay sobrada experiencia internacional y nacional, que eso lo que hace es, primero, que se unifiquen hacia el valor más alto, pero además lo que en economía se conoce como overshooting, es decir, que se vayan de largo. Ese irse de largo, cuando vos tenés un Estado con capacidad de elaborar política económica, intervenir, lo puede de alguna manera moderar. Ahora, si tu política de Estado es que se vaya todo hasta donde se tenga que ir, se puede ir muy lejos. Y justamente ahí, de vuelta, es donde señalo la consultora de Ramiro Marra, que salió diciendo necesitamos una hiperinflación de 45-60 días. No se confundan. Estamos en este momento en un momento de alta inflación, ¿sí? Es un problemón y que hay que resolverlo. Pero no estamos en una hiper. Del año 75 al año 90 hubo, si yo no me equivoco, 2 años, quizás haya habido 3, estoy pifiando de memoria, con menos inflación que este año. Todos los demás fueron de más inflación. O sea, se vivieron 15 años con más inflación que esto sin ser hiper. Entonces, quiero como calibrar esto. No es que, no se puede peor. No, puede ir mucho peor. Y el tema es que es fantasioso pensar que lo podés hacer 1 o 2 meses y después lo frenás. Una vez que eso se acelera, frenarlo no es fácil. Y justamente tenés la experiencia del 89, 90, 91. Dicho esto, entonces, primero sería unificar los tipos de cambios, liberarlos, con lo cual una mega devaluación que se transmitiría a precio, no sabríamos dónde se iría, y esto además generaría otro problema extra que no estamos teniendo en este momento, que es que como se pierde absolutamente toda referencia de precio de manera, pero ya absoluta, es muy probable que se detengan un montón de inversiones, un montón de actividades que van a generar despidos. Entonces, estos serían los primeros momentos de la política económica. ¿Cómo haría Milei para tratar de estabilizar? Lo han dicho no solo él, sino su, por ejemplo, candidata a canciller, Diana Mondino, que es, bueno, y también lo trató de explicar muy mal la candidata a vicepresidente Villarroel, que es tratar de captar parte de los ahorros que una minoría argentina tiene en el exterior. Ahora, tenemos también un antecedente de eso. Macri hizo un blanqueo en el 2016, logró que se blanquearan 100.000 millones de dólares, pero de eso entraron al país menos de 20.000. Con eso no llegás a estabilizar nada para una dolarización. Entonces, las primeras medidas serían, la verdad, de generar un caos muy superior. Esto en cuanto al candidato de la Libertad Avanza. El candidato del oficialismo no está tan claro. Todo indica que
trataría de acercar la brecha que hay del dólar oficial al dólar paralelo en algún nivel intermedio. Lo que le está dando a los exportadores está en un nivel intermedio. En ese caso, el gobierno, si repite la experiencia de lo que hizo post-paso, trataría de articular medidas compensatorias para licuar la devaluación. El problema de eso es que volveremos a tener el problema en 2 o 3 meses. No le conviene al gobierno. Entonces necesita relanzar un plan de estabilización que implique coordinar precios y salarios. Para esto lo que necesita, sobre todas las cosas, es capital político, algo que el actual presidente no tiene. Y creo que buscaría revalidar Massa. Por eso cuando le preguntan, ¿por qué no haces ahora lo que harías después de presidente? Porque necesita tener su propio capital político para decir, bueno, pará, ahora las cosas las defino yo. Sí. Y negociemos esto y vamos a hacer esto. ¿Vos sabés En general, la expectativa de Massa, que no es muy distante de la que proponía Melconian como candidato a economía de Patricia Bullrich, quiero enfatizar esto, es que si se logra pasar adelante hasta los meses del año que viene, el solo hecho de que esté lloviendo ahora y que se recupere la cosecha, más que el gasoducto Néstor Kirchner se terminó un tramo este año que permitió dejar de importar, y el año que viene además se va a poder exportar, va a haber dólares. Y si entran dólares, tenés más capacidad de unificar los tipos de cambio, estabilizar, generar menos ruido macro, esto de que, ay, ¿cuánto vale el dólar? Bueno, cuando tenés dólares lo podés manejar. Eso es la expectativa que tienen. Entonces, en ese caso, no sería un ajuste de la inflación por shock, sino una reducción gradual, que, repito, es lo que dijo públicamente Melconian que había que hacer. Fran, te quiero meter otra pregunta más y la mayor cantidad posible antes que se nos termine el tiempo. Vamos una y una con Nacho. Hay una propuesta la nombrabas recién a Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, de entregar la jurisdicción de la aduana al Ministerio de Defensa, que hoy es jurisdicción de AFIP, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Y cuando hablo de Victoria Villarruel, estoy hablando de la defensora de los asesinos de la dictadura, ¿no? No solo defensora, sino apologista, seamos claros. Apologista también. Me parece que es una barbaridad porque la aduana es ante todo un proceso recaudatorio impositivo. Históricamente es el primer impuesto, no tiene ningún sentido pasarlo al área de defensa. Eso tiene que ver con la forma de imaginar la sociedad que tiene la candidata a vicepresidenta Villarruel, que es todo militarizado, pero no tiene racionalidad. Si el problema es de control, hay manera de hacer reformas para tratar de hacer eso un poquitito más eficiente y más ¿cómo que se llama? Más transparente, pero eso no tiene nada que ver con pasárselo a control de una de las entidades del Estado más oscura que hay, que es las Fuerzas Armadas, que no controla a nadie externamente de ninguna manera. Bueno, se intentó a partir de las reformas post-2004, de que no se podía ascender si tenías máculas en torno a derechos humanos, que hubo ahí un proceso que no me quiero meter porque toco muy de oído. Sí, tal vez sea más para le dé un control de caja más grande a ese sistema, el hecho de tener aduana bajo su control, pero también es una mera suposición mía. Fran, hablando un poco... Perdón, sí. A ver, ¿qué conocen los militares sobre manejar el comercio exterior de bienes y servicios? No tienen ni idea. Por supuesto. No tienen ni idea. Acá hay un proceso de catalogación económica que tiene que controlarse. Y por otro lado, y acá sí anécdota familiar, uno de mis abuelos trabajaba en la Marina un tiempo mientras pudo costearse los estudios, lo hizo trabajando en la Marina. Y justamente trabajaba en el área de presupuesto controlando la venta de salida. Y decía, ahí aprendí la manera en la que mienten. Dice, necesitan 100, piden 400 para que el de arriba le recorte a 200, el que le sigue a 150 y le llega con un excedente de 100 cuando en realidad necesitaban 4. Claro. Bueno, no, o sea, claro. No, poner a los militares de control de la aduana no tiene ningún sentido, ninguna justificación posible. Te decía, hablando de caja, quería hacerte una pregunta que he visto poca información al respecto. Parte de la campaña de Milei se basa un poco en la casta y
hay un discurso casi sepulcral, digo, acerca del Estado, ¿no? Como que lo quieren meter bajo tierra al Estado. Y en esa sintonía de ideas sostienen que su campaña política no se sustenta con plata del Estado. A lo cual yo pienso, obviamente, porque no tenés forma de manejarlo vos, hay que ver si proponen lo mismo cuando si estuvieran en la situación de controlarlo. Pero a lo que yo quiero saber es si vos tenés noción o alguna idea de quién financia realmente la campaña de Javier Milei. ¿Hay algún grupo financiero? Mirá, no, a ver, los datos son públicos, que los gastos declarados de la campaña, a menos que esté haciendo un desfalco, en cuyo caso no está respetando el mismo Estado de Derecho que dice que era defender como liberal. O sea, si no está cometiendo desfalco, el dato es público. El 82% de la campaña fue financiada con fondos públicos. O sea que la casta Sarasa. Sí, obviamente hay un tema de ley electoral que le gira dinero, bueno, los spots publicitarios. A ver, nadie se cree esa porque el nivel de spots que ha tenido supera ampliamente el que te permite tener Ahí, Nacho, está el otro punto declarado y confirmado públicamente por el propio candidato de la Libertad Avanza, que es que se vendieron cargos en la lista. Claro. Claro. O sea, la gente iba ahí no por una capacidad personal ni nada, sino por capacidad adquisitiva. Esto es una forma de tergiversar la democracia y volverla una plutocracia, es decir, que el peso del dinero sea el que lo mueve. Ahora, también sabemos que tampoco queda, digamos, no queda ahí. O sea, no recaudás solamente vendiendo el cargo en la lista o la posición en la lista, etcétera, sino que, digamos, requerís de un flujo muchísimo mayor. Que ahí va mi pregunta, si vos tenés alguna idea, hay algún rum o se sabe ciertamente de si hay algún grupo, digamos. No que yo sepa. Bien. Ojo, Milei fue un monstruo que inflaron porque les venía bien algunas críticas que hicieron y se le fue de las manos. Y lo cierto es que muchas de las cosas que propone ni siquiera a grandes grupos financieros les viene bien. Recordemos que hace un mes atrás los bancos, las asociaciones de los bancos, tuvieron que salir a aclarar que lo que estaba diciendo Milei era una barbaridad. Se juntaron todas las asociaciones de bancos que trabajan en el país para decir, mira, tenemos problemas, pero justamente la solidez del sistema financiero no está en discusión. ¿Por qué salís a decir que retiren plazo fijo? Claro, bueno, la última devaluación que hubo. Sí. Bueno, pero esto, repito, no el gobierno, las asociaciones de los bancos privados, porque acá el 90% del sistema bancario es privado. Bueno, salieron a declarar, acá no hay un problema, no vengas a meter tenemos un problema en el tipo de cambio, tenemos un problema inflacionario, no hay un problema financiero, ¿para qué lo querés crear? Bueno, pero estas son las declaraciones públicas irresponsables de esta fuerza que dice que realmente cuanto peor mejor, entonces que estalle todo. Lamentablemente para algunas personas les parece que está bien eso, bueno, que explote todo y después vemos. Pero en la explosión del exploten todo, muchos de nosotros y nosotras vamos a quedar afuera, ¿eh? No es que explota todo y la ves en la tele mirando una película de Vin Diesel. No lo dudes. Las dos últimas y te liberamos, una mía y una de Nacho. Banco Central, bueno, Milei propone la eliminación del Banco Central. ¿Qué pasaría? Explicarle a los bahienses y a los argentinos y a las argentinas si sucediera eso. Bueno, primero que eso es una idea utópica sacada de un manual que es como si yo saliera a militar con ideas de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Y bueno, qué sé yo, porque no te fijas en qué han hecho los países del mundo que realmente existen. No hay experiencia de eliminación del Banco Central. Si no hay Banco Central no tenés nada que te garantice la solidez del sistema financiero, no solo porque es el prestamista de última instancia, es decir, cuando una entidad tiene problemas hay alguien que la sale a rescatar, sino que además tenés el tema de que puede darle solidez al sistema antes que se ejecute la crisis. Por ejemplo, ¿saben ustedes por qué no hubo un problema en el acceso a dólares durante los últimos 5 años? Que cada vez que alguien quiso ir a sacar los dólares del banco, ahí estaban. Como muchos no tenían ese día en los bancos acá en Bahía pasa menos, pero en localidades más chicas, por ahí ese día vas y no los tiene ahí, te dicen dame 2 o 3 días y te los traigo. ¿Por qué estaban los dólares cuando los querían ir a retirar en medio de corridas? Porque hubo una regulación del Banco Central que indicó que los dólares que se depositaban no se podían prestar
en dólares, a menos que quien tomaba ese préstamo también generara dólares, una empresa exportadora. Claro. Entonces no se creaba, no había creación secundaria de dólares. Si no hay ese control, los bancos van a hacer lo que hicieron en los 90, que es, te prestan en dólares que no tienen, a gente que no genera dólares, sino que ganan pesos. Entonces al momento de querer ir a cobrarles, los dólares no están y por supuesto se genera un descalce que produce una quiebra, que fue el corralón, lo que instauró en su momento Duhalde. ¿Se acuerdan la famosa, que depositó dólares, recibió dólares? Sí. Bueno, el problema es que los dólares no estaban, había que generarlos. Ahora sí estaban. Eso tiene que ver con una regulación macroeconómica del Banco Central. Entonces, si no hay un Banco Central, el principal riesgo es que quedamos sometidos a la especulación de los bancos, que funcionan especulando, no es que están tergiversando su función, y corres el riesgo de una y otra vez que se licúen y desaparezcan todos tus ahorros. Además de eso, no tendrías ninguna entidad que vele, que garantice por el control de los desfalcos del sistema financiero. Lo que permite evitar que el sistema financiero tergiverse sus funciones es que hay alguien que controla, que es el Banco Central. Y ojo, porque esto pasa. Además de esto, el Banco Central tendría que adquirir otras funciones que muchas veces el liberalismo no quiere poner sobre la mesa, que tienen que ver con funciones de impulso al desarrollo económico o, por ejemplo, la regulación del sistema financiero, que debería cambiarse, porque recordemos, una vez más, el sistema financiero argentino sigue regulado por una ley de la dictadura de 1977. Bueno, el Banco Central tiene muchas funciones que hacen más sólido el sistema financiero, evita que haya quiebras masivas cada 2 por 3, y toda la experiencia en el mundo que vas hacia menos regulación terminan chocando la calecita. Sí. Fran, la muy última... cortita la de Nacho, ¿no? Sí, muy breve. Obviamente la situación económica actual del país está lejos de ser la mejor, pero te quería preguntar, dentro de este contexto económico, ¿qué porcentaje es atribuible a Sergio Massa en cuanto a responsable? ¿En qué porcentaje? Y también esto último de que últimamente comentó de que su ministro de Economía eventual no provendría de su propio partido, sino de afuera, si tenés algún conocimiento o alguna intuición respecto de quién puede llegar a ser. De lo segundo, lo que Massa no quiere hacer es volver a lotear al interior de la alianza poniendo a un ministro de un sector u otro. Entonces por eso sugiere que venga de afuera. Los nombres que han circulado son, por ejemplo, Martín Redrado o el propio Álvarez Agis, pero esto yo no sé si es una operación mediática o es real. En ambos casos estamos hablando de una, qué sé yo, no sé, están ahí en el límite entre la ortodoxia y la heterodoxia, digamos, no son ningunos talibanes en ningún sentido. En cuanto a pero insisto, no sé hasta qué punto es real esto, eso es puro run. Bien. Respecto de la responsabilidad de Massa, bueno, Massa es en parte responsable, no solo por lo actuado como ministro de Economía, sino lo hecho previamente, porque esto lo hablamos varias veces. Acá uno de los elementos definitorios de lo que ha ocurrido con la economía del país no es la pandemia, ni la guerra en Ucrania, ni la sequía. Todo eso hizo muy difícil la gestión, pero hay un hecho que es anterior, y es la renegociación de la deuda. Y ahí Massa le prestó toda la bala a Guzmán para hacer lo que hizo. Entonces, me parece que no hay que magnificar las diferencias. Es cierto, Massa, recordémoslo, es un tipo que históricamente está ligado al poder financiero y a la Embajada de Estados Unidos, esto es público. Entonces tampoco es que iba a ir por una negociación más confrontativa. Este arreglo de la deuda lo que hizo es que 2/3 partes del saldo comercial de la Argentina se fueran a pagar deuda. No es una trivialidad. Todos esos dólares que faltaron, si los hubieras tenido, podés evitar que el tipo de cambio financiero y el oficial se presionen a devaluaciones permanentes. Lo podés contener. Entonces, esa falta de dólares tiene un efecto concreto, porque como el dólar no sabes para dónde va, eso genera incertidumbre, impulsa la inflación, o sea, desestabiliza la economía. Massa, en este último año de gestión, ahora sí como ministro de Economía, empezó a buscar cosas que hubieran sido lógicas hacer en el 2019, que no es que yo reclamo sentado acá muy tranquilo, mirando el sol, flaco, dale, desconocer la deuda y andate a negociar con Pakistán. No, el propio gobierno de la mano de Massa, por ejemplo, salió a buscar fuentes alternativas de financiamiento, que lo que hacen es tratar de reducir el poder de presión de un grupo de acreedores solo. Bueno, vos no me querés hacer así,
para que busco de otro lado, te pago vos y te saco de encima. Esto es una alternativa. Otra alternativa que habría que haber explorado y que Massa en un momento amenazó es coordinarte con otros grandes deudores. Massa en un momento llamó al ministro de Economía de Egipto, por ejemplo. Y para la audiencia, el problema de la deuda no es un problema de la Argentina sola. En este momento hay cerca de 75 países en el mundo atravesando crisis de deuda o al borde de una crisis de deuda. Y entre ellos acabo de mencionar a Egipto y a Pakistán, que son economías enormes, del tamaño de la Argentina. No estamos hablando de pequeñas economías que te dicen, bueno, no sé qué. No, hay economías muy relevantes en el mundo atravesando esta situación. Entonces es necesario un diálogo coordinado con estos países deudores para poder salir del atolladero. Bueno, esta es la mejor respuesta que puedo dar. Bien. Muchas gracias, Fran. Para no quedarme con las ganas, y acá sí te pido bien cortito, y si tenés ganas de contestar esto que te quiero preguntar, para mí, y tanto para mí como para Nacho, y por eso te llamamos siempre, sos vos más que autorizada para hablar de economía, pero también consideramos que sos un intelectual, ¿no? Y se me ocurrió esto, durante la semana yo subí varias historias y me di cuenta que hay seguidores de Decime la Verdad que no tienen el mismo pensamiento ideológico que por ahí tenemos junto con Nacho. Y, por fortuna, qué mejor que te puede pasar que te escuche gente que piensa distinto. Exactamente, a eso me iba a referir. Me di cuenta que hay radicales, me di cuenta que hay de la coalición cívica y me di cuenta que hay libertarios también que escuchan Decime la Verdad. Me gustaría algunas palabras tuyas para lo que viene para el domingo. Para el domingo 19, ¿verdad? Mira, yo vuelvo a lo que arrancamos. Estuvimos charlando un rato, las ideas económicas que propone La Libertad Avanza son todas ideas que en general son versiones exageradas de cosas tomadas de manuales o libros de utopía, y que si uno trata de evaluarlo en función de experiencias reales, todas han sido fracasos. Empezando por la nave cabecera que vos señalaste, que es la dolarización. ¿Alguien puede realmente pensar, con todo el cariño que tengo por los hermanos salvadoreños y ecuatorianos, que ese es el modelo de país al cual tenemos que avanzar? Porque en 20 años ninguno de esos países prosperó, Entonces, esta es la clase de preguntas que hay que hacerse, que el enojo no se tiene que traducir, el enojo real, el malestar real con la situación, que debería mejorar en varios aspectos muy puntuales, no puede hacer pensar que cualquier solución está bien. Y más allá de eso, y vuelvo para atrás en mis propios dichos, no solamente, vuelvo para atrás no porque me doy vuelta, sino porque retrocedo en el tiempo de mi intervención. No solo esto de que las ideas económicas que promueven no tienen sustento teórico realista, no tienen aval de ninguna experiencia exitosa realista, sino que más atrás de eso, lo que dije primero, yo creo que al margen de eso se está votando algo que va más allá de la economía, y tiene que ver con la defensa de algunos valores básicos. La democracia en primer lugar. ¿Cómo puede ser que un candidato a presidente no pueda decir con todas las letras, sí, yo defiendo la democracia? Que tenga que salir a hablar de un teorema de Arrow, que qué tiene que ver, yo soy economista, lo estudié y lo rendí en más de una materia. El teorema de Arrow no tiene nada que ver, es agregación de preferencias y óptimo social. No tiene que ver con la democracia. La democracia es un régimen político y que con todas las falencias que tenga, cumple 40 años este año y tenemos que celebrarlo. No es poco que podamos dirimir nuestras diferencias hablando y no a los tiros. Es un montón. Entonces yo quiero defender eso. Un candidato que no puede decir que defiende la democracia, que habla de libre portación de armas, que insulta a todos los diferentes, que dice públicamente que hay que eliminar a todos esos zurditos, no sé qué, o sea, que el que toma por zurdito, recordemos, de Rodríguez Larreta para allá todo. Entonces, hay un nivel de intolerancia, de desprecio por lo que hemos construido como sociedad con mucho esfuerzo y con mucho dolor. Todo perfectible, pero si partir de la base que todo esto hecho no sirve de nada, estás tirando por la borda todo lo que laburamos como sociedad durante 40 años. Y no me parece que ahí hay un riesgo realista. Y repito, a mí me parece una aberración tener que estar explicándole a mi hijo que se quede tranquilo, que no es cierto que van a vender niños. Entonces, por más que eso no lo pueda llevar a la realidad,
si ese es el norte al cual nos dirigimos, me parece que perdimos la brújula. Yo en ese sentido creo que el domingo está muy claro para dónde hay que ir. Tal cual. Fran, opinamos exactamente igual que vos con Nacho. Bueno, no estoy justo acá en el estudio como para que nos digamos que sí, como dice Majul, ¿no? Siempre con la cabecita diciendo sí. pero la opinión va por ese lado también, y también decime la verdad. Gracias una vez más por darnos bola, por ser tan claro, y bueno, esperemos que el 19 no suceda algo que trato de correr de mi cabeza constantemente. Ojalá, chicos. Les mando un abrazo y gracias por el espacio para charlar de estas cosas tan importantes. Dale, un abrazo, Frank. Escuchamos a León Gieco y los Caballeros de la Quema. Y bueno, una tanda y vamos a tratar de hacer lo máximo que podamos del extra, Nachito. Así es, así es.